Vale. Ok. Vale, como decía, ¿por qué esta serie la llamé así? Es decir, Dios nos ha dado algo mejor. Así es como lo titulé cuando empezamos en Hebreos 1. Y cuando comenzamos la carta, la sorpresa de la carta era que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas, antiguamente a todos los que conocieron acerca de Él, pero decía que ahora nos ha hablado a través de su propio Hijo, a través de Jesús. Que Jesús de alguna manera es como la palabra definitiva que Dios nos ha dado, porque en Él, en su persona, se concentra todo lo que Dios ha dicho desde el principio. Sin ir más lejos, fue por medio de Jesús que Él creó todas las cosas, así que es lógico que en Jesús absolutamente todo lo que Dios quiere decirnos esté, ¿no?, en su propia vida. Y después, el propio autor de los Hebreos, o a los Hebreos, nos decía que Jesús era mayor que los ángeles. Entonces estaba hablándonos acerca de su divinidad, de que Él era Dios, y por tanto mucho más grande que Moisés, a quien los hebreos, a quien los judíos lo consideraban pues como, no el Mesías evidentemente, pero el gran líder que les había dado la ley. Ahora está diciéndonos, Jesús es mejor que Moisés. Jesús nos trae algo mejor incluso que aquel pacto antiguo. Y también se nos decía que gracias a Él ahora teníamos un reposo, un descanso en nuestra alma verdaderamente, mucho mejor que el de la tierra prometida al que Israel llegó en su entonces, cuando salió de Egipto. Luego también se nos habló que Jesús era un mejor sumo sacerdote y que había sido hecho para siempre sumo sacerdote. Y no sé si os acordáis de aquel nombre raro, extraño, de la orden de Melquisedec. Y hablamos un poquito de aquel hombre, de Melquisedec, que apenas se sabía mucho, ¿verdad? Y en ese momento se nos advertía o se nos animaba a que si Jesús es un mejor sumo sacerdote, entonces nos podemos acercar a Él. Podemos ir a su trono para recibir gracia cada día, para todas las cosas que necesitamos para vivir la vida diaria, la vida cristiana. Se nos decía también que Jesús también era un mejor mediador entre Dios y nosotros, porque había hecho absolutamente todo lo que era necesario y posible para que pudiésemos ir hacia Dios, y que había entrado a un templo no construido por las manos de seres humanos, sino en el cielo mismo, y que desde allí Él está intercediendo por nosotros. Él está a nuestro favor delante de Dios en el cielo. Y los dos últimos domingos que estuvimos explicando Hebreos, se nos daba ánimo para que tuviéramos fe en Dios y para que por medio de la fe viviésemos cada día, haciendo aquellas cosas que solo son posibles por la fe. Y se nos dieron ejemplos de muchísimas personas, ¿verdad?, desde Abel hasta el final, en todo el Antiguo Testamento, de hombres, de mujeres que hicieron grandes cosas. Y nos decía, mira, esto es un ejemplo también para nosotros, debemos vivir así, por la misma fe. Y en medio de toda la carta también, por supuesto, hay advertencias a todos aquellos que en realidad nunca han creído en Cristo, pero están en medio de la iglesia, que quizás hablan como cristianos, parece que hablan que son cristianos, hasta les fascinan cosas de Jesús, pero no se han rendido completamente a Él toda su vida. Y entonces hay advertencias para esta gente, porque verdaderamente no pueden estar tan seguros de su salvación si su vida no demuestra los frutos de verdaderamente seguir a Jesús. Entonces llegamos, después de este recordatorio, a este capítulo, al capítulo 13, el último capítulo. Y por norma general, en casi todas las cartas que leáis del Nuevo Testamento, el último capítulo suele ser de cosas prácticas, de cosas que la Iglesia debe hacer, porque son asuntos morales, prácticos, de la vida de la Iglesia. Entonces, ¿qué nos tendrá que decir hoy Dios a nosotros? Pues muchas cosas prácticas como iglesia, y es a lo que vamos a ir, pero tal y como lo pongo ahí en el título, Dios no solo nos ha perdonado, Dios no solo nos ha limpiado, que es el Evangelio, sino que Dios nos ha hecho aptos para que podamos hacer toda buena obra. Cualquier buena obra podemos hacerla gracias a Él. Solo hay 2 puntos hoy, ¿vale? El primer punto es este. Hacer la voluntad de Dios, las indicaciones prácticas que tenemos para poder hacerlo. El texto que hemos leído hoy comienza diciéndonos una cosa muy importante. Y de esta cosa muy importante se desprende absolutamente todo lo demás. Permanezca el amor fraternal. Eso es súper importante. ¿Por qué? Bueno,
Porque si hemos creído verdaderamente en Jesús, si creemos en Él como el Hijo de Dios, la Biblia dice que Dios nos hace sus hijos, ¿verdad? Hemos sido sus hijos ahora. Nos da esa potestad, ese derecho, por así decirlo. Entonces, si somos hijos, eso quiere decir que no solamente tenemos una relación que antes no teníamos con Dios, como nuestro Padre, y nosotros como sus hijos, sino que ahora de repente yo tengo una relación nueva con todos vosotros. Porque si todos vosotros sois hijos de Dios, y yo también, eso nos convierte de manera lógica y automática en hermanos, en una fraternidad. Eso es lo que significa. Y a diferencia de una familia terrenal, lo voy a llamar así, ¿no? Una familia pues como tenemos cualquiera de nosotros, nosotros debemos actuar con una mente y con un corazón invadidos por las cosas del cielo. Y os explico un poco esto. Debemos amarnos los unos a los otros de una manera muy diferente a cómo quizás las familias terrenales se aman. Por supuesto, las familias terrenales se aman, o eso es lo más normal. Hay muchas excepciones, pero nuestro amor debe ser muy distinto, muy diferente. Nuestro amor es un amor que se preocupa por el otro. Nuestro amor es un amor que realmente le interesa al otro, que le pregunta, que sabe de su vida, no en el sentido de cotillear, sino cómo estás, cómo te va, qué tal vas en tu vida, en todo. No solo si oras mucho o lees mucho la Biblia, que eso también está muy bien, sino cómo va tu trabajo, cómo va tu familia, estás bien, estás preocupado, no, estás feliz. Es algo que nace automáticamente porque somos hermanos, ¿vale? Y eso también significa corregirnos, eso también significa decir, no estás bien, entonces deberías hacer esto, Dios dice esto, tómalo en cuenta, pero siempre desde el amor. El amor no quiere decir que, y creo que lo sabemos, admitimos todo. El amor quiere decir que queremos realmente lo mejor según lo que Dios dice para todos nosotros. E igual que lo quiero para mí, lo quiero para vosotros. E igual que, hablo en términos personales, pero lo digo para que vosotros también lo apliquéis, por supuesto. Eso es lo primero, que permanezca el amor fraternal. Pero hay otras cositas más que se nos empiezan a decir. Se nos dice al menos dos cosas que debemos acordarnos, que debemos recordar. Una de ellas es la hospitalidad. La palabra que se usa aquí literalmente significa amar al extranjero. Eso es lo que significa. Aquí hay muchos extranjeros, ¿verdad? Amar al extranjero. Eso es lo que significa la hospitalidad. O amar al extraño, pero no en el mal sentido, sino el que no es de mi país, cultura o lo que sea. O que no es de mi casa. Lo podemos definir no solo como una nación, ¿vale? Entonces nos está diciendo, no os olvidéis de la hospitalidad. Y lo interesante es la manera en que el autor nos anima. Dice, algunos, sin saberlo, tuvieron ángeles en su casa, porque fueron hospitalarios. Y es súper interesante. No sé exactamente a quién se puede estar refiriendo, ¿verdad? Pero bueno, hay algunas reminiscencias en el Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a ver cuáles fueron aquellos que hospedaron ángeles en sus casas. Somos hospitalarios entonces cuando amamos a los extraños, en el buen sentido de la palabra, a los extranjeros, a aquellos que verdaderamente no conocemos, a los que vienen de fuera. Lo más interesante de todo esto, como digo, es eso, ¿no? Que al final nos anima porque nunca sabemos a quién vamos a llegar a hospedar. A lo mejor nos encontramos un día con ángeles en nuestra casa sin saberlo. Es súper interesante, la verdad. Pero es muy importante esto, amar al extranjero, en todos los sentidos. No necesariamente solo porque venga una persona de otro país aquí, sino al extraño, al que no es de mi familia o al que no es de lo que sea. Eso es la hospitalidad verdaderamente. La segunda cosa que se nos llama a tener en cuenta para recordar, para tenerlo presente como iglesia, es que consideremos a los que están presos y a los maltratados. Y esto engloba cualquier cosa, presos y maltratados, porque los presos y los maltratados pueden ser por cualquier situación, por lo que sea. Y dice que nosotros deberíamos tenerlos en cuenta como si nosotros mismos estuviésemos presos, como si nosotros mismos fuéramos los maltratados. De la misma manera que estaríamos muy pendientes de nosotros mismos si estuviésemos presos y maltratados, así deberíamos acordarnos de los que están presos y maltratados. Eso es lo que nos está diciendo, como si fuese nuestro propio mal, como si fuese nuestro propio dolor, como si fuese nuestra propia pena y nuestra propia miseria.
Otra indicación práctica que se da es que seamos puros sexualmente. Esto es muy interesante. Dios, sabemos, diseñó las relaciones sexuales. Él es quien lo hizo así. Él fue quien tuvo ese plan de cómo funcionan. Y mucha gente, te la encuentras, sobre todo los jóvenes, piensan que la religión es represiva con la sexualidad. Pues la verdad es que nada más lejos de la realidad. Quizás algunas religiones, quizás algunas denominaciones también cristianas han sido represivos con la sexualidad. Pero la Biblia no es para nada represiva con la sexualidad. Lo que pasa que a nosotros no nos gusta ser equilibrados con lo que Dios nos ordena, que es diferente. Entonces, cuando Dios crea las relaciones sexuales, Él da como un lugar apropiado para ellas. Igual que con todas las cosas, Dios crea cosas muy buenas y le pone un punto en concreto, un contexto adecuado. Si nosotros cumpliéramos ese contexto adecuado, veríamos cuán bueno es, cuán feliz supone eso y todo lo que nos aporta verdaderamente eso, en su punto, quiero decir. Y para Dios, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, el contexto que Él quiere para las relaciones sexuales es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto. Y entonces, en un pacto, dos personas se están comprometiendo mutuamente a que van a cuidarse, van a respetarse, van a estar el uno con el otro. No en plan, me caso y mañana pues si me aburro de ti, adiós. No, para Dios es muy serio la cosa. Para Dios es un compromiso. Y un compromiso que dura hasta la muerte. Entonces, es por eso que Dios lo ha diseñado dentro de ese contexto, porque estamos protegidos dentro de ese contexto, dentro de ese pacto, porque estamos cuidados, porque estamos salvaguardados. Y dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué significa esto? La fornicación y el adulterio son dos términos de inmoralidad sexual en la Biblia y abarcan a todo tipo de personas. Quizás el primero más a los que no están casados, la fornicación, y el adulterio a los que sí están casados, ¿no? Pero tienen que ver con inmoralidad sexual. Curioso, voy a dar algún detalle, ¿vale? Para que podamos entender un poquito más. La palabra fornicación, la palabra fornicar, en griego literalmente es porné, que de ahí viene nuestra palabra porno, básicamente. Eso es en el griego, eso es porno. Y lo que hace alusión era a las prostitutas de la antigüedad. ¿Vale? Y aquí uno podría excusarse y decirme, bueno, yo no soy un fornicario porque no me acuesto con prostitutas, pero no tiene en cuenta el contexto histórico. Se olvida. Y es que en la antigüedad no era normal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hoy sí, antes no. Cuando se escribió la Biblia no era normal y, una cosa quiero decir, Dios no está limitado por las culturas. No es que en esa cultura Él escribió y era bueno en ese entonces y hoy no. Dios cuando dice algo lo dice para todas las épocas. Es decir, que para Él las relaciones sexuales dentro de un matrimonio son buenas siempre y fuera de ellas no es lo que le agrada porque es un contexto totalmente fuera de lo que Él quiere, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, yo no me acuesto con prostitutas, bien, pero es igualmente tener relaciones fuera del matrimonio, que era lo que pasaba con la fornicación antiguamente. Es decir, se iban con prostitutas o lo que fuese, ¿vale? Ya fueran sagradas o normales y corrientes y demás, ¿vale? O sea, lo extraño en aquel entonces era tener sexo fuera de ese matrimonio, dentro de ese pacto. Igual que debería ser raro para nosotros hoy, pero no lo es, porque la verdad, mucha gente piensa que es una gran liberación que de hace unos años para acá la gente pueda vivir su sexualidad como quiera, como le dé la gana. Yo no veo demasiado bien en eso, la verdad. Lo he visto por la propia experiencia de mucha gente, que piensan que esa libertad sexual les ha dado verdadera libertad y luego no les veo verdaderamente libres para nada, sino muy atados, muy esclavizados también al sexo. Mira, solo tienes que ver cada anuncio de la televisión. Es pornográfico casi. No es pornográfico porque no es literal, pero son solo pues mujeres, hombres que salen casi sin ropa, cada vez que vas por la calle ves algo, está todo como muy sexualizado, está un poco loco la cosa, no estamos definiendo muy mal la sexualidad, o la estamos redefiniendo muy mal, la verdad. Y del adulterio pues casi ni hablamos, ¿verdad? Se entiende perfectamente, es toda persona que casada, ya sea un hombre o una mujer, pues se acuesta con otro hombre o otra mujer, dependiendo de su sexo, rompiendo su pacto.
rompiendo su pacto de cuidado, de amor, de respeto mutuo el uno al otro. Eso es verdaderamente el adulterio. Así que es una indicación que nos da, curiosamente, la Biblia para la Iglesia. En la Iglesia no deben existir estas cosas. En la Iglesia esto debe ser siempre bien, debe ser puro, debe ser bueno. Otra buena indicación que nos da la Escritura dice: no seáis avaros. Es decir, que gastes tu dinero con cuidado y que no seas un loco. Que no pretendas acumular más y más y más y más. Es decir, estate contento con el dinero que tú tienes y con las posesiones que tú tienes y ya está. Ni quieras más, ni seas tampoco alguien que no gasta nada. No seas avaro, no quieras acumular y no quieras malgastar. Debemos estar contentos con lo que tenemos en cada momento de nuestra vida, ¿vale? Porque a veces va a ser mucho, a veces va a ser poco. La vida varía mucho, la vida cambia. A veces tenemos un mejor trabajo y entonces decimos, ¡qué gran bendición! Luego tenemos un trabajo que no tenemos mucho dinero y entonces ya no es una bendición, ¿o cómo? Dice, contentos con lo que tenemos ahora. Cada uno esté contento con lo que tiene en el mismo momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una promesa. Hay una promesa exactamente aquí. Dice, porque la Escritura dice, el Señor no te dejará ni te desamparará. Esa es la promesa. Entonces, si tú tienes mucho o tienes poco, lo importante no es que tengo mucho o tengo poco, lo importante es que Dios no me deja ni me desampara. Dios está conmigo. Claro, a Dios le importa mi dinero, a Dios le importan mis finanzas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que yo necesito dinero. Él sabe que yo necesito dinero para comprar. Él sabe que yo necesito dinero para pagar las facturas. Claro que lo sabe. Y Él no nos deja ni nos desampara en nuestra necesidad. Ahora bien, con que Dios sepa que tú tienes necesidad y empiezas a gastar el dinero como un loco, entonces no puedes coger esta promesa. Claro que Dios no te deja ni te desampara, pero Dios no es la lotería. Si tú malgastas tu dinero, si no eres sabio usando tu dinero, es tu culpa, no la de Dios. Dios no te ha desamparado porque tú te has gastado el dinero en lo que no debías o porque no has sabido administrar bien tu dinero. No. Entonces, si hacemos un buen uso del dinero, si no amamos el dinero, si hacemos un uso normal y adecuado y buenos administradores, podemos tener esta promesa. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Cuando haya mucho y cuando haya poco, Dios siempre estará con nosotros. Jesús nunca nos abandonará por una cuestión de este tipo, ni por ninguna otra. Y ya hago la advertencia porque algún momento seguro que os metéis a internet y vais a ver al típico pastor, entre comillas, porque yo no lo puedo considerar pastor, ni el típico profeta y el típico no sé qué, que va a decir que tienes que dar dinero, que tienes que sembrar tu dinero, que las cosas van a ir muy bien si das tu dinero, que Dios te va a multiplicar el dinero. Esa gente es una mentirosa, esa es su palabra, esa gente es falsa, esa gente está jugando con la fe de los demás. No. Dios no pide dinero para multiplicar, o sea, Dios no es tu banquero, ¿vale? Dios no va por la vida. En la Biblia no consiste en un contrato de intereses de su banco, en eso no consiste, aunque Dios pueda multiplicar las cosas. Y se nos dice también que debemos imitar la conducta de los que nos enseñan la palabra de Dios. En este caso dice los pastores, y dice para que imitemos su fe y los resultados que su vida ha dado, ¿no? Esto es muy interesante porque hay verdaderos, en este caso pastores, aunque yo, bueno, voy a ser fiel con el texto, ¿vale? Está hablando de pastores, pero ha habido mucha gente que a mí me ha enseñado la palabra de Dios y no eran pastores e intento imitar su conducta, porque ha sido tan buena y amaban tanto la palabra de Dios que los seguí. Pero siguiendo la fidelidad en el texto, hay pastores que su conducta verdaderamente da buenos frutos y deberíamos tenerlos como ejemplos para seguirlos. Muchas veces es muy fácil coger al predicador de turno, es decir, el predicador que ya es conocido en todo el mundo y decir, oh, mira, el santo moderno, vamos, el santo del siglo XXI. Y está muy bien porque Dios los ha bendecido y Dios los está usando. Pero a veces quizás un pastor normal y corriente, de una iglesia normal y corriente, que quizás no es conocido más que en su comunidad, puede ser una persona muy digna de imitar y muy digna en su ejemplo y en su conducta. Hay que ver los frutos, hay que ver el resultado de su conducta. Cómo un pastor o cómo alguien que enseña la palabra de Dios verdaderamente se comporta. Porque si enseña la palabra de Dios, procurará vivir la palabra de Dios. Y yo siempre lo digo, aquí, cuando estamos en la iglesia y estamos en público, yo puedo parecer muchas cosas, puedo engañar a cualquiera,
pero en secreto es lo que a mí me vale, lo que a mí me importa. Cuando nadie me ve, cuando Dios me ve, eso es lo verdaderamente importante. Y dice que debemos obedecer a los pastores. ¿Por qué? Porque ellos están velando por las almas. Ellos están cuidando, ellos están enseñando, ellos quieren que las almas que están a su cuidado vayan bien, ¿no? ¿Y por qué dice? Dice, sujetaos, obedecedles, imitad su conducta, todo esto dice, para que no se quejen. La verdad, hay muchos pastores que acaban quejándose porque sus miembros, los miembros de su iglesia, no les hacen ni caso en nada. Y lo peor es que muchas veces van al pastor, me pasa esto, lo otro, ayúdame, no sé qué. Le dice el pastor, yo creo que esto, lo otro, y entonces luego no hacen caso y le echan la culpa al pastor. Como el que va al médico, el médico le dice, haz esto y no lo haces, y le echa la culpa al médico. Pues normal, es lógico que un pastor se queje, porque es un ser humano, y porque si tú vas a él, le dices una cosa y no la hace, entonces aquí está diciendo, para que no se quejen, para que lo hagan con alegría, ¿no? Porque el trabajo del pastor, pues, al cuidar varias almas es complicado, ¿no? Y yo quiero ilustrar esto con una anécdota, ¿vale? Mi predicador favorito, Charles Spurgeon, en el siglo XIX, cuando él era pequeño, ¿vale? Vivió durante un tiempo con sus abuelos. Y su abuelo era pastor, se llamaba James. Era pastor en una iglesia normal y corriente, era un hombre, pues, de su comunidad, ¿vale? Y allí había un hombre que iba a esta iglesia y le llamaban el viejo Rhodes. Y este hombre, el viejo Rhodes, día sí, día también, estaba todo el día en la cervecería, bebiendo, fumando. O sea, él iba a la iglesia, pero luego a su vez se iba a emborracharse y de todo, ¿no? O sea, una vida un poco inconsistente. Y esto, la actitud de este hombre, de este miembro de su iglesia, le hacía mucho daño a su pastor, a James, que era el abuelo de Spurgeon. Y total, que un día Charles, el pequeño Charles, porque era muy chiquitito cuando vivía con sus abuelos, le dijo a su abuelo, voy a matar al viejo Rhodes. Y el abuelo se quedó como diciendo, ¿qué dices? Pero lo dejó pasar, ¿no? Porque era un niño, es decir, cualquier tontería que a lo mejor un niño pueda decir. Cuando pasa un tiempo, de repente Charles, un día en casa de sus abuelos, le dice a su abuelo, he matado al viejo Rhodes. ¿Cómo? Se quedó también un poco así. Pero bueno, entiendo que aparte de quedarse de piedra, no le hacía demasiado caso porque es un niño, o sea, como no lo diría en serio, ¿verdad? Pero aunque el abuelo insistió más a Charles, le dijo, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir con esto de que has matado al viejo Rhodes? Charles no quiso decirle nada más. Total, que un día llega este viejo Rhodes, el hombre que solo estaba ahí bebiendo cerveza y fumando y luego iba a la iglesia el domingo, llega a la casa de su pastor, de James, el abuelo de Charles. Le llama a la puerta y le contó la historia de cómo había sido asesinado por el pequeño Charles. Y este es el relato, ¿vale? Os lo voy a leer, lo que el viejo Rhodes dijo acerca de cómo Charles le había asesinado. Dice, estaba sentado en la cervecería tomando mi jarra de cerveza y fumando mi pipa cuando entró el niño, se refiere a Charles. Dice, pensar que haya sido un niño el que me llamara al orden y me reprendiera. Pues bien, apuntándome con el dedo, me increpó, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, en compañía de los impíos, tú, un miembro de la iglesia, estás rompiendo el corazón de tu pastor. Un niño, ¿eh? Alucina al niño. Dice, me avergüenzo de ti. Yo no rompería el corazón de mi pastor, estoy seguro. Eso le dijo el niño. Dice, y luego se marchó. Al principio yo me enojé, pero a la vez sabía que todo era cierto y que yo era culpable, así que apagué la pipa y no tomé más mi cerveza, me dirigí apresuradamente a un lugar solitario y allí me arrojé a los pies del Señor, confesándole mi pecado e implorando su perdón. Y yo sé y creo que el Señor en su misericordia me perdonó. Y ahora vengo a pedirle perdón a usted, le dice a James. Nunca voy a causarle más preocupaciones, mi amado pastor. Eso hizo el pequeño Charles. Así asesinó al viejo Rhodes. Y ya no molestó más a su pastor, porque su pastor estaba verdaderamente dolorido por esa conducta. Pero, hermanos, amigos, la más profunda e importante indicación que vemos en este texto la encontramos en el versículo 8. ¿Qué dice allí? Dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Esto qué quiere decir?
lo tenemos que conectar con los siguientes versículos. Desde el primer siglo ya había gente que empezaba a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas acerca de Jesús, acerca de la Iglesia, acerca de muchas cosas. Principalmente tenían que ver con Jesús. Era el siglo I. Lo que estaban predicando era que Jesús era el Mesías, que ha venido a salvarnos. Entonces, la gran mayoría de doctrinas falsas tenían que ver con Jesús. Que si Jesús no era Dios, que si Jesús no había venido en un cuerpo humano, que si Jesús en verdad no había muerto en la cruz, que si Jesús no sé qué, miles de cosas, ¿vale? Pero aquí el autor dice, no, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cualquiera que venga a contarte una historia nueva, que en verdad nunca son nuevas, siempre son del siglo I, II, III, acerca de Jesús, mentira, porque Jesús no cambia, porque Jesús es siempre el mismo, siempre. Y a día de hoy, el mismo Jesús en quien nosotros creemos, el mismo Jesús con quien hablamos en oración, es el mismo Jesús que los propios discípulos vieron, el mismo. Es el mismo, por siempre. Entonces nos vamos a encontrar con gente que va a venir a enseñar doctrinas que no son correctas, que van a decir herejías, que van a hacer cosas falsas. Y entonces nosotros debemos recordar, no, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No me vengas a contar una historia nueva, porque Jesús no cambia, Él es perfecto, tal y como es. Por eso es que debemos atender a los que nos enseñan la palabra de Dios. Es por eso que debemos atenderlos, para tener cuidado y no dejarnos llevar por quienes traen doctrinas falsas y extrañas. Y sobre todo, para que nadie nos engañe, debemos conocer a Jesús cada día más. Y la manera en que nosotros podemos conocer cada día más a Jesús es estando con Él. ¿Y cómo estamos con Él al pleno siglo XXI? Pues las maneras que Dios nos ha dejado. A través de la Biblia nosotros conocemos a Jesús. A través de la oración nosotros pasamos tiempo con Jesús. A través del tiempo que pasamos en la iglesia con nuestros hermanos que nos enseñan, conocemos más a Jesús. Pasamos la vida con Él. Eso es la única manera. Él es el mismo, no cambia. Jesús es lo mejor que Dios nos ha dado. Por eso titulé esta serie así. Porque eso es lo que Dios nos ha dado de mejor. Mejor que cualquier cosa. Jesús. Porque en Él está todo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es lo mejor que tenemos. Y dice, los antiguos sacerdotes levitas tenían que sacar los sacrificios fuera del campamento, matarlos, traerlos fuera del campamento. A Jesús le pasó lo mismo. Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad. Entonces el autor de Hebreos nos dice, vamos afuera, vamos con Él para allá. Vamos a sufrir la misma censura que Él sufrió, el mismo sufrimiento que Él sufrió, pero vamos con Él, vámonos fuera. Aquí no tenemos ninguna ciudad para siempre. Aquí a lo sumo viviremos 70, 80, 90 años, pero aquí no tenemos una ciudad para quedarnos para siempre. Vámonos a Jesús, vamos a salir con Él. Vamos a la ciudad que viene de Dios, a la que desciende del cielo, a la eternidad. Vamos a Jesús. Y el texto termina diciéndonos otro tipo de cosas. No os olvidéis de la ayuda mutua, de hacer el bien a todos en todas las maneras y de la oración por otros, para que otros también se conduzcan bien en todas las cosas de la vida cristiana. A veces nos complicamos queriendo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y aquí tenemos una lista bastante complicada de poder practicar, pero deberíamos empezar por aquí. Y termino con esta, que es más cortita. Si nos ha dado Dios indicaciones para hacer su voluntad, necesitamos que Dios nos ayude a cumplirla, porque es imposible. No podemos hacerla a nuestras propias fuerzas. Si nos damos cuenta de todo lo que acabamos de decir, exige demasiado de nosotros. El amor fraternal, el ser hospitalarios, el obedecer a los pastores, el tener cuidado con doctrinas extrañas, el ayudar mutuamente, el hacer el bien. Son muchas cosas que son difíciles de hacer. No podemos hacerlo por nosotros. Pero este texto nos da una promesa que yo cada vez que la leo me explota la cabeza, porque no puedo entenderla al 100%, porque de repente es como que dos líneas paralelas, sé que en algún punto de la eternidad conectan, pero ahora no lo logro ver, y lo explico. El versículo 21 dice que Dios nos hace aptos, que nos capacita, dice, haciendo Él mismo en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos por medio de Jesús. ¿Entiendes? Es que a mí me resulta difícil. Dice, por un lado, que Dios nos capacita para hacer su voluntad. Bien, hasta ahí todo correcto. Dios me capacita para hacer su voluntad. Pero de repente llega lo difícil. Dice, haciendo Él, es decir, Dios mismo, en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. ¿Cómo es esto? Que Él me capacite para hacer su voluntad y sin embargo es Él el que hace en mí, delante de sus ojos, lo que le resulta agradable. Esto no quita nuestra responsabilidad.
Esto no quita que nosotros somos quienes debemos hacer su voluntad, pero en lo más profundo de todo esto, como yo entiendo este texto y creo que es la clave, es que Dios, a través de Jesús, a través de la vida de Jesús en nosotros, es el que hace posible que podamos hacer su voluntad agradándole en todo. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es lo que significa que Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Porque si yo en el Espíritu Santo no podría decir, quiero hacer muchas cosas buenas y no lo conseguiría. Pero Dios nos da su Espíritu. Y a partir de ahí todo es posible para hacer lo que le agrada. Y esto debería traernos mucho alivio, porque cuando observamos cuál es la voluntad de Dios y nos damos cuenta que no es fácil cumplirla, miramos a Dios y le decimos en oración esta promesa: Señor, haz tú en mí lo que es agradable delante de tus ojos. Y entonces nos ayudará por medio de su Espíritu Santo y nos dará un poder que es imposible para nosotros. Que Dios haga en nosotros lo que es agradable delante de Él no significa que somos maniquíes. No significa que Él toma nuestros brazos y nuestros pies y nos empieza a mover y hace que hagamos las cosas como marionetas. No, eso no es lo que verdaderamente significa. Significa que el Espíritu Santo está transformando nuestro corazón. Está haciéndonos desear lo que Dios quiere para que estemos conectados con Él. Os voy a hacer una lista de todo lo que hemos visto en el primer punto, ¿vale? De la voluntad de Dios, de lo que debemos hacer. Atentos. 1. Tener amor fraternal. 2. Ser hospitalarios. 3. Acordarnos de los presos y los maltratados. 4. No cometer inmoralidades sexuales. 5. No ser avariciosos. 6. Acordarnos de los que nos enseñan la palabra de Dios, imitando su conducta y obedeciéndoles. 7. Alejarnos de doctrinas extrañas que no tienen nada que ver con Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 8. Alabar a Dios en todo. 9. Hacer bien y ayudar mutuamente. Y 10. Orar para que otros se puedan conducir bien a lo largo de su vida delante de Dios y haciendo su voluntad. Esta lista la puedes ver de dos maneras. Primera manera en que la puedes ver, una lista de cosas que tengo que hacer, que son muy pesadas, que me cargan mucho, que me molestan y me parecen aburridas. Esa es la primera manera de verlo. Segunda manera de verlo, puedes verlo como tu naturaleza nueva. Y eso cambia las cosas. Porque Dios no quiere que esto sea una lista de tareas pendientes. Él quiere que esto sea lo que deseamos en nuestro corazón. Y eso cambia. Porque dejamos de ver esta lista como, bueno, Dios es muy pesado, Dios me exige muchas cosas. Y empezamos a verlo como, esto yo lo quiero hacer. Siento que quiero hacerlo. Siento que mi corazón me mueve a hacer esto. De verdad estoy en conexión con Dios. Su voluntad me parece muy agradable. Conecta con la mía. Eso es lo que verdaderamente significa. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros a través de su Espíritu. Que toda esta lista de estas 10 cosas y más sea una naturaleza nueva en nuestro corazón. Y esa naturaleza nueva, evidentemente, no la podemos hacer nosotros, solo Él, a través de la fe en Jesús, para que nos dé su Espíritu Santo. Así que Dios nos ha dado algo mucho mejor. Después de terminar esta carta es lo único que puedo deciros. Dios nos ha dado algo mejor que todo lo que nos podemos imaginar. Dios nos ha dado a su Hijo Jesús. Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Dios nos ha dado un mejor Salvador en Jesús. Dios nos ha dado un mejor mediador en Jesús. Dios nos ha dado al autor y al consumador de nuestra fe, que es Jesús. Y Dios quiere que seamos iguales que Jesús. Él quiere llevarnos a esa semejanza y a esa imagen. Dios nos ha dado una cosa muchísimo mejor de lo que nosotros podemos desear o podemos imaginar. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Toda esta carta termina ahí. Que lo mejor que Dios nos ha dado es Jesús. Y que lo mejor que podemos hacer en la vida es no abandonar la fe que acabamos de comenzar en Jesús. Que vayamos adelante. Él nos va a hacer como Él. Nos va a hacer encontrarnos un día cara a cara con Él. Y va a ser el mejor día de nuestra vida cuando le veamos cara a cara. Va a ser el día que estamos esperando.